Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie Jay en Laia Palette. 2 meses Jay está saliendo con alguien. 2 meses después, el grupo familiar en Lai me avisó temprano en la mañana. Normalmente a esta hora todavía estaría dormida soñando con una comida deliciosa, pero últimamente mi motivación para dibujar manga ha sido tan fuerte que no se desvanece fácilmente. Quizás sea porque mucha gente está esperando leer la historia desde que la acabo de publicar. Así que estoy llena de energía para seguir adelante. Dejé mi lápiz digital y tomé mi teléfono para comprobarlo. Vi que era mi padre que había enviado los mensajes. Jane, sobre ese día lo siento. ¿Cuándo la traerás de nuevo para comer? Sabía que algún día mi padre me aceptaría, igual que aceptó a Yasmín, pero en aquel entonces tardó demasiado. Así que esta vez estaba preparada para que no me hablara durante al menos un año. Pero curiosamente, unas 2 semanas después me envió un mensaje por Line e escribió lo siento. ¿Por qué será? Si tuviera que adivinar, creo que es por la publicación que hice en la página de Jay hace unos días. Era un dibujo que hice yo misma, de dos chicas sentadas, una al lado de la otra, una apoyada en el hombro de la otra. En el pie de la foto decía, pase lo que pase, sigue siendo amor de todos modos. Tal vez eso hizo que mi padre reflexionara más rápido que durante el tiempo de Yasmín. Me alegra de que hayas traído a la superior a comer con nosotros de nuevo. Por supuesto, pero ahora ella no es solo una superior. Tan pronto como envié ese mensaje, el grupo familiar en Lai explotó en menos de 3 minutos. ¿Qué quieres decir?, preguntó Yasmín. Esta chica es rápida, dijo Junior. Mi hermana pequeña ahora tiene a alguien que la cuida, dijo Jimmy. Voy a hacer una pancarta de celebración. Mi padre dijo, espera, ¿qué significa eso? Que alguien me lo explique, por favor. Papá, pide a mamá que te explique, dijo Yasmín. Tu madre fue al mercado y aún no ha regresado. Probablemente ya lo haya comprado todo. ¿Alguien podría explicarme qué significa esto?, siguió preguntando a mi padre. Parece que alguien todavía no entiende el significado implícito. Me reí en voz baja sabiendo que mis hermanos tendrían que explicárselo a papá. Y era el hermano menor quien probablemente estaba libre y escribía más rápido. Quien terminó explicando el significado de mi mensaje. Mi papá se sorprendió mucho y me envió varias pegatinas. Con cara seria, le devolví una con la lengua afuera. Pero Jay todavía es muy joven. Ya no soy joven, voy a cumplir 19, le dije. De todos modos, para mí todavía eres joven. Pero solo estoy saliendo con alguien mayor para conocernos mejor. Eso no está bien. No es como si nos fuéramos a casar. Padre, tú no puedes prohibírmelo, si no me voy a enojar y no podré comer sontán contigo en un año. Si la familia me pierde, ¿quién ayudará a terminar toda la comida cuando todos estén llenos? Mi padre envió una pegatina impactante con un rayo golpeando el corazón. Parece que ya no discutirá conmigo. Al principio sonreí con los ojos cerrados, lista para volver a dibujar mi manga, pero entonces recordé que era una buena oportunidad para preguntar algo que llevaba tiempo pensando. Apreté los labios y escribí. Ya que estamos, puedo preguntar algo que he estado pensando durante mucho tiempo. ¿Qué sucede?, dijo mi padre. ¿Por qué mi nombre, Jane, es la única palabra de una sílaba en la familia? Eso ha estado en mi mente por mucho tiempo y hoy necesitaba una respuesta. Mientras estábamos en ello, fingí lanzar una rabieta, pero la respuesta que recibí de mi padre me hizo parpadear varias veces. El nombre Jane lo elegí yo. ¿Por qué? ¿Se le acabó la creatividad a mamá al elegir el nombre de su cuarto hijo? ¿Acaso estás loca?, dijo mi mamá. Vaya, la señora de la casa por fin había regresado, y parece que acababa de hacer las compras del mercado y tuvo tiempo de mirar a su móvil de camino a casa. Cuando naciste casi peleé con tu padre, porque no me dejaba usar el nombre en el cual había estado pensando durante tanto tiempo. ¿Qué quieres decir?, pregunté a mi madre. ¿Qué nombre querías ponerme, mamá? Quería ponerte Jeje. Mamá, ¿estás jugando con tu teléfono ahora?, pregunté. No, la verdad es que quería ponerte ese nombre. Me pareció tierno y original, como algo que diría una niña pequeña mientras intentaba escribir una lección. Sonaba genial, aún hay tiempo para cambiarlo, ¿sabes? Mi querida Jeje, aún eres muy pequeña. ¿Quieres cambiarlo por el nombre que elegí? Mamá, me gusta el nombre que eligió papá. Seguiré siendo Jane, está bien. Y así tanto la aceptación de que me gustan las mujeres como la duda y el resentimiento que había cargado se resolvieron y se despejaron. Y sentí ganas de agradecerle a mi papá por ponerme Jane, en lugar del nombre que quería poner mi mamá. Así que seré Jane, ese es suficiente y no voy a cambiar. Porque aún recuerdo muy bien nuestra conversación de esa noche. Esas palabras se quedaron conmigo y me recordaron cuánto la quería. Entonces, ¿quieres salir conmigo, Jane? Sí, tendremos una cita de ahí. Sabes, este podría ser el punto de inflexión en mi carrera. Después de que tantas personas me siguieran y esperaran con ansias el primer capítulo, e incluso fue tendencia antes de que publicara más que la portada de la hipnosis. La editora Yae me llamó directamente y me dijo que el equipo quería que llevara ese trabajo a un proyecto,
Pero claro, no quería volver hacia alguien que no valoraba mi trabajo, así que decliné cortésmente. Aún así me siguieron enviando mensajes diciendo que esta vez el sitio quería probar el mercado Biel, Giel, etc. Vaya que era cansado. A veces escribo tan rápido como pienso. No quiero tantear el mercado con Biel y Giel ahora mismo. Al principio cuando lo propuse nadie se interesó y todos pensaban que si se trataba de mujeres queriéndose, no tendría éxito. Eso era un poco malo. El sitio promueve el Biel para apoyar la diversidad, pero ¿no es el Giel parte de la misma comunidad? Por eso ellos rechazaron mi idea, así que ahora voy a intentar hacerlo por mi cuenta. Estaban bastante decepcionados, se disculparon, pero les envié una pegatina de rechazo. Fue un poco satisfactorio, pero cuando rechazaron mi proyecto en aquel entonces me sentí realmente decepcionada. En fin, ya basta de ya y ese sitio web. Ya tomé mi decisión y creo en el camino que he elegido. Hablemos de mi romance con una mujer que es como una paleta de colores especiales. Si te preguntas qué cambió entre nosotras después de que establecimos nuestro estado, probablemente es que nos estamos conociendo aún más. Ahora la hermosa estudiante de arquitectura y yo estamos esperando donas en el mostrador. Como las que me gustan se agotaron, están preparando más en la parte de atrás. Ya casi están listos para servir. Decidí esperar ya que no había muchas personas en la tienda y el empleado dijo que solo tardaría 5 minutos. Y aproveché para bromear con Day con información nueva que descubrí sobre ella. Después de todo, ahora que estamos saliendo, sus amigas empezaron a hablar conmigo. Y he aprendido mucho, por ejemplo. Escuché que tu apodo en primer año era Diti. ¿Eso es cierto? La persona que tarareaba se detuvo de repente, soltó un suave susurro, antes de cruzarse de brazos y mirar a un lado, como siempre hace cuando es tímida. Es solo que combinaron mi apodo con la primera letra de mi nombre. Sonrí ampliamente mostrando los dientes porque sentí que me acababan de poner un nuevo apodo para burlarme de ella. Pero en cuanto logró controlar su timidez, giró hacia mí y me preguntó ¿de dónde había sacado eso? ¿Cómo lo supiste? No te lo diré. La hermosa chica levantó una ceja, claro que sí. Espera, no cambies de tema. Day se ponía tímida rápidamente y eso me encantaba. Casi no me tapé la boca a tiempo. Terminé diciendo que me gustaba verla tímida. Ahora era yo quien se sentía un poco avergonzada. Créeme, después de ver esa reacción me sonrojé por completo, por la experiencia que he tenido desde que empezamos a salir, aunque no ha pasado tanto tiempo, y entiendo completamente esta parte de su personalidad. Y ahí estaba esa sonrisa mostrando su encantador hoyuelo. Jay, dime, en una escala del 1 al 100, ¿cuánto te gusta ahora mismo? Vaya, esa pregunta me dio la oportunidad perfecta para contraatacar. Levanté la vista con quien acababa de ver una oportunidad. 200, dije. La reacción de Dave fue la contraria, no se alteró en absoluto, como si yo hubiera esperado que dijera algo así. En cambio me devolvió el golpe con tanta fuerza que me dejó sin palabras. De verdad, entonces cuando lleguemos a 300, ¿qué tal si pensamos en mudarnos al mismo dormitorio? Quizás podamos hacer algo fuera de lo común. Y me quedé en silencio por esa sugerencia. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.